inicio a esta primer clase y nos da gusto ver poco a poquito ya aumentamos más en el tiempo de oración. Esperamos volver a tener, necesitamos volver a tener todo este tiempo porque seguramente el Señor tiene preparado para este tiempo, como todo lo que Él prepara, cosas maravillosas para todos nosotros, ¿verdad? Entonces aquí ya, ahora sí, en el estudio, prepárese una libretita, un cuaderno, algunas hojas, en donde marque el inicio de este estudio, que en realidad va a llevar una secuencia de lo que venimos estudiando en los miércoles y también ahora en domingo. ¿Por qué? Recuerdan que les decía que íbamos a estudiar modelos de oración. En estos miércoles les decía que íbamos a estudiar modelos de oración y que iniciamos con el profeta Daniel en el capítulo 9. Pero realmente nos vamos a centrar en el modelo de modelos de oración. Ahí es donde nos vamos a centrar y de ahí quizás veamos otras oraciones que se hacen en la Biblia, pero el modelo es realmente uno, el modelo a seguir. Así que con ese vamos a dar inicio en este miércoles 3 de agosto. Y quiero iniciar con una pregunta. Y sin que busquen sus Biblias, quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes saben de memoria Mateo 6, del 9 al 13? Reflexionen nada más, sin buscar en sus Biblias. ¿Cuántos de ustedes saben de memoria Mateo 6, del 9 al 13? La hermana Carmen se sabe de memoria Mateo 6, del 9 al 13. Incluso sabe que es. A veces nos memorizamos versículos, pero no sabemos dónde están. Eso sucede, ¿verdad? Decimos, en alguna parte dice, Jehová es mi pastor. En alguna parte lo he leído, pero no me acuerdo dónde. Entonces, suele suceder así. Pero la hermana Carmen no quisiera que nos lo recitara, pero por lo menos para ayudar a los hermanos, díganos sin cubrebocas, por favor, la primera frase, o sea, Mateo 6, 9, por lo menos la primera frase. A ver. Ajá. Hasta ahí nada más. Ajá. Mateo 6, ahora sí vea, gracias hermana, ahora sí vea su Biblia, Mateo 6, versículos 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Diga, ya estoy ahí, ya estoy en ese versículo, ya están, o levante su manita porque a lo mejor con el cubrebocas me es más difícil. Correcto. Muy bien. Mateo 6, del 9 al 13. A ver, vamos a leer juntos como un coro. Dice así la Escritura. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora sí,
¿Cuántos sí saben de memoria estos versículos? Ahora sí, ya hay más, ¿verdad? De memoria desde el 9 hasta el 13. ¿Está bien? Otra vez levanten su mano para saber cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ya son varios. O sea, ustedes ya nada más van a reforzar, pero para los que no se lo saben, ahora son más versículos a memorizar. ¿Está bien? ¿Sí están conmigo? Ahora hay que memorizar estos 4 versículos, 9, 10, 5, 9, 10, 11, 12 y 13. Son 5 versículos. Entonces, este va a ser el reto. Se han venido memorizando un versículo. No vamos a dejar ese buen hábito. Ahora hay que empezar a memorizar un poquito más. Ese es el primer paso, es el elemental, es el kinder. Junto con saber los 66 libros de la Biblia, ese es el kinder para un creyente, lo más básico. Entonces, anote por ahí, hay que memorizar o hay que reforzar la memorización de estos versículos, porque sobre de ellos vamos a trabajar durante algunas semanas con la ayuda de Dios. Este estudio, hermanos, de alguna manera va a ir ligado a los de los domingos. ¿Por qué? En el domingo estamos preparándonos para ir a casa y empezamos ya de hecho a hablar acerca de el juicio del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero para los que están viniendo en domingo, iniciamos con un versículo que aquí empezamos, Lucas 18, del 1 al 8, ¿verdad? Ahí iniciamos. Y el Señor habla de orar, y el Señor habla de que lo hagamos todo el tiempo, de orar siempre y no desanimarnos, dice el versículo 1. Y termina el versículo 8, recuerden, donde el Señor les dice que si a esa viuda se le hizo justicia por un juez injusto, con mayor razón el Padre nos hará justicia. Y termina con una pregunta retórica. Les estoy recordando lo de los domingos. La pregunta es, ¿pero hallaré fe cuando regrese? Entonces, estamos trabajando en esto en el sentido de que esa confianza, que es la palabra clave, en los creyentes va a iniciarse, fortalecerse y desarrollarse en la oración y en el estudio de la palabra. Eso también es lo principal en la vida de un creyente, la oración y el estudio de la palabra. Entonces, de alguna forma va a estar ligado lo de los domingos con el día de hoy, miércoles. Y esta oración que repiten muchas gentes, aún sin ser verdaderos seguidores de Cristo o creyentes, la repiten con unas bolitas en las manos, algunos, ¿verdad? Y van contando bolitas y diciendo oraciones en la Biblia. Esta es una de ellas, otra está en Lucas 2 y así sucesivamente. Algunos en las películas han visto cuando alguien entra en un conflicto, empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces como que es una frase hecha, repetida por propios, ahora sí que por propios y extraños. Y ya que les dije cuál era, por eso a lo mejor ustedes sí son propios, no extraños. Pero a lo mejor sí ya, es esa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empiezan con un buen volumen y terminan ya, amén. Quizás sin volumen. Pero de ninguna manera es algo ni trivial, ni simple, ni conocido, ni dado por hecho. Nada de eso, hermanos. No. Esta oración es el modelo que ni más ni menos el mismo Señor Jesucristo enseñó. No Pablo, no Pedro, no ninguno de los grandes, el más grande de los grandes. Nuestro Señor Jesucristo enseñó este modelo de oración. Y este modelo de oración no es para repetirse como una letanía, se dice.
como lo hacen, les digo, muchas personas, ¿verdad? Y lo repiten como una oración. Esto junto con el Salmo 23, como que es la oración en películas, en pláticas religiosas, etcétera. Pero dado que se hace así, decimos, están tan manoseadas las frases que pierden el valor que sí tienen. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó a sus seguidores, que somos también nosotros, cómo debemos orar y aplicarlo a todas las veces que uno ora. No estas frases, sino el modelo, ¿sí? El modelo a seguir. Y se ha dicho aquí en otras ocasiones lo que es un modelo o un molde a seguir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer panes y me gusta hacer panes de rosca. Entonces, es solamente una rosca el que tengo. Entonces, un día quise ver si encontraba otro diferente y encontré por ahí uno que es de gelatina, no necesariamente de pan, tiene ciertas hendiduras y el molde sale como una pequeña florecita, pero es para gelatina. Pero es un molde que sirve tanto para gelatina como para pan. Y si quiero hacer, digamos, un arroz con leche en tipo pan, también lo puedo hacer ahí. Y ya no es ni pan ni gelatina, sino es un arroz con leche de alguna forma también para postre en forma de rosca. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es el modelo y se pueden sacar varias postres de ahí. Entonces, este es el modelo a seguir, no para que se repita, sino para que se aprenda a orar. Y aunque tengamos los años que tengamos, creo que muchos todavía no aprendemos a orar. Como al Señor le agrada, pero Él nos escucha cuando nosotros le pedimos, ¿verdad? Sí nos escucha. Pero así como a Él le agradaría y enseñó aquí, creo que nos falta todavía a muchos. Y les traje unas diapositivas para que ustedes vean lo que es la oración, lo que es, no esta en particular, o no este modelo, pero lo que es la oración. Entonces, miren, aquí se encierra lo que es la oración católica, y hasta parece que es como la de un creyente, pero la oración católica, y ya ven con ciertos objetos en las manos, entonces es es una conversación con Dios. El intercambio, se dice, del alma con Dios, no en contemplación ni meditación, son dos cosas que ellos separan, sino una alocución directa con Él. La oración puede ser oral o mental, ocasional o constante, y puede ser jaculatoria o formal. Hasta ahí no le cambias, por favor. ¿Cuál es la palabra rara ahí que ven? Sí, me imaginé. Jaculatorias son oraciones, según el diccionario, son oraciones breves y fervorosas. Eso quiere decir jaculatoria, oraciones breves. Pero vean, lo enmarcan ahí, no. Ellos tienen una forma de hacer contemplación, meditación, pero es una conversación según esta descripción católica y según también puede ser una oración que se hable, que se diga sola con la mente, según, que se haga ocasionalmente o bien constantemente, pero esas opciones se da en esa descripción católica. Ahora vamos a ver otra. Las oraciones islámicas son como un contrato. Es un acuerdo con el Señor que se cumple para mantener los 5 pilares del Islam. Eso sí, no me pregunten, pero esa es la descripción. También para declarar las cualidades monoteístas de Alá. Se reza 5 veces al día, por obligación casi. Hay 5 oraciones que se hacen al amanecer, al mediodía, al atardecer, al anochecer y antes del amanecer. En el momento de las oraciones se deja todo lo que se esté haciendo para postrarse en dirección a la Meca. Esta es otra forma o que algunas personas como estos religiosos musulmanes ven la oración. Es interesante
¿verdad? No sé si ustedes ya sabían esto, pero a mí me resulta interesante ver cómo piensan acerca de la oración algunas gentes. Otra más. Esta es como la oración, es para los mormones, esos muchachitos de blanco que andan tocando también en las casas. Miren lo que es para ellos. Comienzan saludando al Padre. Esto se supone que debe de ser una regla. Comienzan saludando al Padre. O sea que si oran en la mañana, Padre, buenos días, o Padre, buenas tardes, o Padre, dependiendo. Así es como empiezan. Al Padre Celestial de una manera amorosa y respetuosa, como nuestro Padre Celestial o mi amado Padre Celestial. Ya ven que usan la misma frase que ahí dice Mateo 6, 9. Entonces, a continuación, la persona agradece a Dios, es un formato, saludan y luego agradecen a Dios por las bendiciones que ha recibido de Dios, lo que le ayuda a recordar el notar la mano de Dios en su vida y expresar su agradecimiento por lo que ha recibido. Entonces es un formato, agradece, saluda, pide ayuda, etcétera, etcétera, ¿sí? Como todo un protocolo. Y vamos a ver una última. Esta es una oración de los budistas, o cómo oran, mejor dicho, los budistas. Y ahí también tienen un instrumento curioso. Ahorita se los describo. La parte de arriba, por favor, chicos, ¿cómo dice? En la parte primera. Fuerte, ¿cómo dice? Nada más, ¿verdad? Repetición de mantras. Es una palabra compuesta. La palabra mantras es una palabra compuesta donde man significa, ¿qué cosa, hermanos? Mente. Y tra se interpreta como liberar. Entonces, mente y liberar. Vale decir que entonces que la frase quería decir liberar la mente. Eso se equivale a un mantra. Con tal nombre se denomina a una forma de oración corta, una suerte de estribillo que se repite muchísimas veces, tanto de manera mental como audible. Y luego leemos a ver juntos lo último, si alcanzan a ver. Dice, los budistas tibetanos, mientras recitan sus mantras, manipulan su mala, especie de rosario hecho con grandes cuentas de semillas o madera. Es esto que ven aquí en la mano de esta anciana. Es como una sonaja y está llena de semillas y la agitan. ¿Sí? La agitan y en la mano lleva también alguna especie similar al rosario. Entonces esa es la manera en que ellos oran tocando sus malás o malas. Para llevar la cuenta de las recitaciones efectuadas, que es como un rosario, ¿verdad? Que también se lleva la cuenta, las recitaciones efectuadas al mismo tiempo que esparcen compasión, haciendo girar su molinillo de oraciones. ¿Está bien? Gracias, chicos. Ahora sí, vamos a aprender estas luces. ¿Qué opinan al respecto? Antes de que avancemos nada, ¿qué opinan? ¿Qué piensan, hermanos? Vamos a tener unos minutitos de clase, nada más, no mucho tiempo. Así es de que anímense y compartan. ¿Qué piensan de lo que han leído y visto? Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Aquí está el micrófono. Que le pongan volumen, Marce, por favor. A ver. Muy bien. ¿Alguien? Si alguien quiere, a ver, el hermano José Luis Godínez. Esas oraciones son ideas de hombres. Ajá. Es un comentario que hace el hermano. Esas oraciones son ideas de hombres. Muy bien. ¿Quién más? Comenta algo. A ver, ¿quién levantó aquí? Carlos. ¿Serán válidas este tipo de interpretaciones que varían totalmente de un país a otro? ¿Cómo? Es una pregunta, él hace una pregunta que si este tipo de oraciones serán válidas, ya que varían de un país a otro. Pero válidas ante quién sería tu pregunta. Ante Dios, ¿serán válidas ante Dios? ¿Válidas ante Dios? Bueno, porque varían de país en país y de cultura en cultura.
el domingo pasado, Gerson proyectó justamente la idea que ahora tiene, pues ya no sé si decirle el hermano Jesús Adrián Romero, ya no sé si decirle hermano, porque pues ahora, o primo o entenado, algo así. Pero el asunto es que el hermano ahora se le notan ya otro tipo de ideas en donde todo esto sí tendría cabida, que se llama ecumenismo, ¿no? Eso es. Pero la pregunta del hermano es, ¿serán válidas ante Dios? Bueno, tú puedes responder. Ajá. Sí, obviamente, como la respuesta o lo que está comentando el pastor, eso es lo que se ve como una, en medio de entre paréntesis, esto del ecumenismo, son una de las características que van a ocurrir justamente en los últimos tiempos. Y sí hay muchos pastores, entre ellos este hermano, que ya lo están promoviendo. O sea, que Dios se presenta ante todos, se revela ante todos, se muestra ante todos, y diría él, si fuera él o cualquier de estos pastores, que sí, que son válidas. Pero bíblicamente no. Por eso dije, dirían esos pastores o este hermano Jesús Adrián, pero nosotros diríamos no. ¿Alguien ¿verdad? más quiere decir algo? Sí, nosotros solo consideramos válido lo que dice la palabra de Dios. Fuera de lo que diga la palabra de Dios son ideas que se le ocurren a los hombres, porque alguien dijo, tú recordarás esa frase, que el ser humano es incorregiblemente religioso. Ajá. Incorregiblemente, fíjese qué curiosa es esa frase, ¿no? Pero buscan formas de acercarse a Dios, pero ya sabemos que solo hay una manera, y de hablar con Él también. Entonces, ¿alguien más acá? Alguien más allá. Voy por ahí. Están bien, válidos, eso es, acuérdense que es clase, son comentarios, preguntas, ideas, opiniones que ustedes quieran decir. A ver, un comentario por Jorge. Sí. Yo creo que son ritualismos, que no lo hacen sino hacen un ritual de lo que están haciendo ellos diario. Es un ritualismo. Es un comentario más de Jorge, están realizando dentro de todos sus rituales uno más. Y tenemos que observar, es Alá y es a Buda, no es a Dios a la quien están orando. Ajá, también. Sí, totalmente diferente. Eso agregado a lo que preguntabas, Carlos. A Dios no, sino a otras ideas religiosas. Bueno, Gaby. yo iba a decir eso, son religiosidad. Ajá. Y aparte, por decir, los musulmanes, todos los tiempos que tienen, ¿no? O sea, que ellos, o sea, las 5 veces, ¿no? Que ahorita mencionó usted, yo pensaba que eran 3 y dice 5. Son 5. Pero ellos piensan que están como que más cerca del Señor. Sí, seguramente. Y sus rituales ya es como un ritual de ellos, ¿no? Bueno, así yo es, digo, Gaby. ¿no? Si pienso yo eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Amalia, Edith. Allá, Edith y luego Amalia, por favor. A ver, primero acá, Edith. Sí. Aunque sí son oraciones, como se menciona, con mucho ritual y no dirigidas al Dios verdadero, lo que sí hay que comentar es que son en algunos muy disciplinados y sí las hacen con mucho orden en el tiempo y no brincándose o no poniendo de pretexto otras actividades. Me llamó mucho que en una mencionaba que dejaban todo para hacerlas, entonces sí las cumplen, no las pasan por alto. Sí tiene, si no un aprecio a lo mejor espiritual, pues sí tiene una rutina o forma parte de su liturgia y lo hacen muy constantemente. Son muy disciplinados en eso. Si algo hay que aprender, ¿verdad? Sería que no les falla, Muy bien, Edith. Luego tenemos a Amalia. Sí, el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando oren, no usen vanas palabras, ¿no? Está marcando que no deben de tener ese tipo de oraciones porque ante Él no son válidas. Vanas repeticiones, ¿verdad? Muy Dice bien. el Señor. ¿Ibas a decir tú algo también? Sí, pero ya se me olvidó. Josué quiere decir algo. A ver, Josuecito, este niño es bien participativo, Marce, mira, ¿verdad? ¿Les has enseñado bien, Marce? Pienso que son adoraciones a otros dioses. Eso,
Muy bien, Josuecito. Muy bien. Buscan adorar a otros dioses, ¿eh? Ahora, escuchen estas cosas que, sí, allá Marce. Sí, y es que yo quería comentar que específicamente mi hermano Pablo trabaja con judíos, su jefe es judío. Eso es. Es un judío, como dicen, de hueso colorado, ¿no? Sí. Muy ortodoxo. Y él menciona que se toma el tiempo en la oficina para hacer sus rezos, sí, y no lo pueden interrumpir. Y sea la hora que sea, si tiene reuniones, si hay juntas, si hay… Eso no le importa. Él pone su tapete y pone a hacer sus rezos y ya todo el mundo lo sabe y lo respeta. Aún ahí en el trabajo, ¿no? Entonces eso sí es muy, muy interesante también de que nosotros lo analicemos, porque a veces no nos es tan fácil decir, ay, voy a dejar de lado esto para entrar a orar a mi Padre, ¿no? Sino que no, prefieres hacer otras cosas que lo verdaderamente relevante, que es estar delante del Señor, ¿no? Muchos de aquí, muchos de ustedes, la verdad es que sí rezaban la primera, ¿no? ¿Verdad? Muchos de ustedes, la verdad, la del Padre Nuestro que estás en los cielos, Ave María, Dios te guarde María, etcétera. Según he oído, porque yo sí esas no las practiqué, ¿verdad? Yo como religión, no como una convicción de fe, sí, al principio, como una religión, yo siempre he vivido esta religión. Como una convicción de fe ya es otra cosa, pero yo no sé de otras oraciones. Sí, los católicos decían Ave María Purísima, sí, sin pecado concebido. Sí, en fin, ¿no? La de los musulmanes, obviamente, como gente oriental, es muy similar a la de los judíos. Los judíos incluso todavía hoy tienen su ritual de oración, así como está diciendo Marce, ¿no? Estos son unos empresarios mexicanos, judíos mexicanos, pero realizan este ritual. Y estos musulmanes pues se dirigen a la Meca, como Daniel se dirigía, ¿se acuerdan? A donde estaba Jerusalén. Y los judíos todavía tienen el hábito, los judíos muy ortodoxos. Miren, hay hay muchos grupos de judíos religiosos hoy, pero general son los mesiánicos, se les llama, que ya reconocen a Cristo como su Señor, ¿verdad? Pero todavía conservan, obviamente, parte de las rituales que hacían, pero ya no con ese enfoque de la religión judía. Ahora sí ya consideran a Cristo como el Señor, como el Salvador, los judíos mesiánicos. Pero hay otros judíos liberales, judíos ortodoxos, judíos súper ortodoxos, ultra ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos se visten de negro con un gorrito, con unos chinitos por aquí, etcétera, etcétera, tanto allá como aquí. Bueno, entonces ellos estos ortodoxos todavía tienen una serie de oraciones, así como los musulmanes. Tienen como 5, 6, 15 y usan oraciones para todo y en formas también muy rituales. Por ejemplo, hay muchos judíos esparcidos todavía en el planeta y se dirigen hacia donde está Jerusalén y donde está el Domo de la Roca. Ya saben ese edificio así dorado que hay allá en Jerusalén. Y entonces todos los que viven en diferentes países, los que viven ahí en Israel, si están en el sur, se dirigen al norte donde está el Domo de la Roca. Si están muy al norte, como es Nazaret, voltean hacia Jerusalén y se dirigen todavía estando ahí en Jerusalén. Y el lugar preferido para ellos para orar es el muro. Ese sí lo han visto y oído noticias, ¿no? Ese muro de los lamentos. Y tienen sus, así como estos budistas tienen este tipo de objetos y los católicos, ellos, los judíos, tienen formas. Por ejemplo, cuando ellos oran, porque ellos no le llaman rezar, ellos oran y oran así. Obsérvenlos, ¿se han dado cuenta? Ahora, tienen una razón. Según ellos, este es el movimiento de una vela. Cuando la velita le da aire, se mueve así, dice.
Y entonces nosotros nos movemos para que se eleve nuestra oración como las velas. Es el pueblo del Señor y todavía hace esas cosas. Y todavía se visten con la túnica que los del Antiguo Testamento. Esa túnica blanca o un manto blanco con unas bandas azules en la parte de abajo. Y cuando oran ahí en el muro de los lamentos, los hombres del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho no se juntan. Y hay un biombo que los separa. Y ya les habíamos mencionado, hay hendiduras en ese muro que fue, se supone, lo único que quedó de aquel templo que Herodes había hecho para los judíos. Entonces hay hendiduras. Y invitan a todos los que van, turistas y nacionales, a que escriban su petición en un papelito y lo meten. Si han visto eso también en documentales, y está lleno de papelitos. Pero cada mes sacan los papelitos y los colocan santamente en un recipiente. Y luego van con un rabino y los bendice las oraciones. Y luego las queman porque no las abren, no vayan a pronunciar el nombre Jehová. Y eso es para ellos un grave pecado. Y como no quieren leer si alguien escribió Jehová, Dios, por ejemplo, un latino que vaya, ¿no? Y que sea católico, hasta cristianos, hasta los cristianos hacen eso. Entonces meten su papelito, lo queman y lo esparcen y limpian. Y otra vez el siguiente mes, vez tras vez. Ahora, ahí vamos con nosotros. Con nosotros los cristianos, no con ustedes, con nosotros los cristianos. Esto escuché y me llamó mucho la atención, fíjense. Y a veces yo lo he visto. Para los cristianos, a veces la oración es como un salvavidas. Piense, cuando usted sube a un barco, aunque sea turista, va a encontrar un lugar donde hay salvavidas para un desastre. Y dicen, para un cristiano la oración es como un salvavidas. Saben que son seguros, pero prefieren no usarlos. Analicen. La oración es como un salvavidas. Qué pena. Están ahí. Los cristianos saben que son seguros, que son buenos, que sirven, pero evitan, prefieren, ¿qué cosa? No usarlo. Fíjense. Qué descripción tan tremenda, ¿no? Qué pena. Eso es en relación a la oración de muchos cristianos. Muchos cristianos no hacen ni siquiera oración por rutina, o la eluden o la evitan. Si no la hacen en privado, menos en grupo. Esa es una. Yo creo que por eso es bueno que los hermanos que hoy sí se han dado un tiempo para estar aquí, pues hay que felicitarlos, ¿verdad? Porque yo no dudo que todos tenemos algo que hacer en la casa, todos, hasta descansar o ver la televisión o lo que sea. Tenemos algo que hacer, pero a favor de este grupo, qué bueno que están aquí, y lo que les pediríamos es, vamos siendo constantes para que los que se puedan ir agregando, pues vayan encontrando un grupo que es constante en la oración. Muy bien. Pero ven eso, esa es una lección muy importante, ¿eh? Y esto lo escuché de un pastor excelente. También es otra forma de describir la oración para un creyente. Un creyente usa la oración como un medio para lograr un fin. Y se oye bien, pero no es para eso la oración. Un medio para lograr un fin. Estamos aprendiendo y gracias a Dios por ustedes y deseamos que sigan viniendo, pero tenemos que decir esto a todos.
No podemos decir, a ustedes no, sino los que no nos ven. No, se los tenemos que decir a ustedes, que sí están, para que ustedes y yo corrijamos, tanto en casa como aquí, ¿verdad? Que no sea un salvavidas, que sea ese deleite del diario vivir, que no sea un medio para lograr un fin. ¿Qué queremos decir con esto? Creo que sí nos damos a entender. Necesito un trabajo, pídeselo a Dios en... ¿Es un medio para lograr un? Está una persona, ahora, no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? No me malinterpreten, no estoy diciendo que esté, entonces no puedo orar por un trabajo, no, sí. Pero cuando solamente vemos la oración como un medio para lograr un fin, solo vamos a orar cuando tengamos necesidad de algo, de lo que sea, o ganas de algo, ni siquiera necesidad. Por ejemplo, hay personas como nos ha pasado a nosotros que ya tenemos casi 15 años que no salimos a vacacionar una semana. 15 años. Y el pastor ha dicho, hay iglesias que les dan a sus pastores año tras año una semana de vacaciones. No, un mes. Fíjese. Un mes. Yo sabía de una semana, pero... Sí, yo incluso pregunté cuáles eran esas iglesias. Sí, ¿verdad? Tenemos un amigo que le costearon sus vacaciones a Canadá, ¿te acuerdas? Sí, le costeó su iglesia sus vacaciones a Canadá. Hay otras que les compran su carro cada año. De verdad, hay iglesias así, ¿no? Entonces, tenemos muchos meses o años ya de no hacer unas vacaciones formales. Acabamos de ir 3 días aquí a dar la vuelta. 3 días, ni siquiera 3 días, 2 noches. Pero unas vacaciones formales no se ha podido. Pero decimos, Señor, ya tengo ganas de unas vacaciones. Y empezamos a orar por unas. No es necesario, ¿verdad? No es necesario. Es un placer, pero es un medio para lograr. Y váyase por ahí. Para eso se usa la oración. Pero para eso no es la oración. Tristemente, muchos cristianos usan la oración como un amuleto. ¿De verdad? Platiqué con una hermana que hablando de esto en plática me decía, aquí, porque ella se quería congregar aquí, dice, ¿aquí oran en la iglesia? Sí, pues sí oramos. Dice, ¿y oran todo el tiempo? Pues yo espero que sí, que oren todo el tiempo, ¿verdad? Dice, porque yo he aprendido que si no oro en la mañana, antes de que mis hijos y mi esposo se vayan a la escuela y a trabajar, les va a ir mal. Y de veras que a veces les va mal, dice. Entonces, eso es lo que me preguntaba. ¿Aquí oran para que les vaya bien? Porque si no oras, y fíjese, analices, esto es para que nos analicemos también. ¿Acaso no ha sido esto para nosotros la oración alguna vez? ¿Un salvavidas? ¿Un medio para lograr un fin? O si no oras, le decimos al niño, Diosito te va a castigar. Los cristianos. Y entonces el niño no ama al Señor para platicar con Él, sino va a tenerle tirria a la oración. No, pues que me castigue, no me gusta orar. Pero así dicen algunos padres, ¿no? Un amuleto, un medio de castigo, o bien te portaste mal, métete a orar. ¿Por qué hiciste eso? Métete a orar. Y los mandamos a orar como si fuera un castigo. Eso se acostumbra mucho en las iglesias.